Me quiero pegar un ahora mismo. Es posible. Llevo 40 minutos grabando un vídeo sin audio porque se me olvidó conectar los cascos. No sé cómo no me di cuenta. Me dan ganas de llorar, la verdad. Pero bueno, no quería parar este reto porque la verdad me está gustando un montón. Te voy a poner un poco en contexto mientras salgo de aquí para enseñarte la casa original. Hasta la fecha de hoy, el día más visto del canal es el de reformando con restricciones una casa. Es decir, con el mismo número de objetos que tenía una casa hecha por los Sims, yo tengo que hacer una más bonita, a mi modo de ver. Entonces, ¿qué pasó? Que me compré el pack de Strangerville ahora que estaban las rebajas y vi una casa que era un espanto. O sea, no tenía prácticamente muebles, una habitación vacía, ya te la voy a enseñar bien ahora. Y dije, con el mismo número de muebles podré reformarla y que quede más bonita. Pues no solo me hice este reto a mí misma como la vez anterior, sino que encima le puse dos retos más, que es sin el Move Objects activado, o sea que no puedo utilizar ningún truco de construcción o colocar los muebles donde yo quiera, nada de eso, y sin modo de depuración, que como sabes me encanta. O sea que este reto estaba siendo súper difícil, por eso no quiero parar y te lo estoy enseñando ahora sí, porque quiero que lo veas. Bueno, este es el desastre de casa. Este era el salón. Aquí nada más, pum, pegado a la puerta con estos muebles. La cocina, rarísima, o sea, solo tiene una encimera libre. Esto aquí como vacíos, un estante así por la cara. Nada, absolutamente nada en el pasillo. Luego en este hueco de aquí, un sofá mirando para una mesa, que no sé qué funcionalidad tiene eso. Luego el comedor es simple y llanamente una mesa con sillas, ni un cuadro, nada. Luego aquí tenemos un típico aseo normal, pero bueno. En la planta de arriba nuevamente el pasillo está sin ningún objeto. En el dormitorio principal tenemos algunos objetos más, por este lado así, y hasta una tele con un baño privado, con un par de objetos bastante bien. Luego tenemos otra habitación con 4 cosas, otra con 3 cosas, literalmente otro baño por aquí, y esta habitación totalmente vacía. O sea, esto es un cuadro. O sea, no tiene ni pies ni cabeza la casa esa. Entonces por eso se me ocurrió volver a hacer este reto, pero todavía más complicado. Y encima, para colmo, me olvidé de poner la cámara. En fin, después de todos estos inconvenientes, vamos a volver a la casa. Menos mal que me dio por revisar la cámara, porque es que si encima vuelvo otra vez a hacer este desastre y me falta conectar la cámara, ya es que... ¡Ah! Se me acaba de cerrar el juego. ¿Por qué? Ay, señor. En fin, mientras se carga el juego, te cuento que tengo aquí mis dos coletitas azules y amarillas porque mi equipo, que yo amo el fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas, ascendió a Primera División. Estoy muy feliz, estoy celebrándolo. Y encima pasado mañana es el Día de Canarias, otro motivo más también de celebración. Me quise vestir para la ocasión, aunque ustedes no me estuvieran viendo. Ya estamos aquí de vuelta. Por cierto, no te comenté, en la casa principalmente había 63 objetos que fuimos contando poco a poco y ahora hay 32 con lo que he hecho. Este sería la cocina o comedor. Decidí ponerlo todo junto para llenar este espacio, romper la pared de aquí y dejarlo así abierto para no tener una puerta y contar con un objeto más. Elegí esta gama de colores para que fuera así un poco cantoso y no tener que poner decoración. En este huequecito puse un piano, no sé si dejaré este papel de pared o qué. Luego de este lado tenemos un mini salón. He hecho solo estas 4 cositas para poner lo básico de cada habitación y ya después hacer los camaraches de quita, pon un objeto más, un objeto menos y tal. Luego la parte de arriba, rodé la puerta a esta parte de aquí porque quiero hacer un estudio. Uní estas dos habitaciones. Estaba probando ahora la alfombra cuando caí en que vamos a ver si estoy grabando bien. No estaba grabando bien. Y tenía esto hecho para el dormitorio principal. Con lo que tenemos ahora vamos con 25 objetos. Igualmente, por si acaso voy a contar para estar seguros de que está todo bien, porque con todo este desastre pues puede haberse me escapado alguno. Pues sí, tenemos 23 objetos, no 25, así que menos mal que conté, porque no quiero hacer trampa obviamente. Y capaz pongo esta alfombra porque ocupa más espacio y tiene los colores que estoy usando y algunos toques rosas que puedo traer, pues por ejemplo en la silla esta, en una de las mesitas de noche, quizás esta mejor. Bueno, el dormitorio tiene lo justo y necesario, así que ahora en el estudio pondré... Estoy flipando un poco con... Quería poner una mesa de estudio, pero estoy observando aquí la del pack de Strangerville. ¿Qué es esto?
Por aquí estamos en 20 objetos y en esta pared quería poner estanterías. Voy a buscar las más grandes y las más anchotas y las que más ocupen. Bueno, creo que el pack de Strangerville precisamente tiene unas que son muy bonitas. Son bastante granditas, así que las voy a poner. No sé si esta alfombra ya es demasiado. De momento lo vamos a dejar 17 y voy a poner aunque sea una plantita o algo porque es que me está matando ver la casa así. De hecho no sé ni si voy a subir este vídeo, o sea, si queda más o menos decente. Bueno, si estás viendo este vídeo es que a pesar de todos los inconvenientes la casa quedó bien y me siento satisfecha con el resultado, porque yo sinceramente para enseñarte algo que creo que no está bien, pues no lo hago. Tenemos 16 objetos para hacer 3 baños y 2 dormitorios. Más mal no puede ir la cosa. La verdad que Lil Simsy cuando hizo este reto, ella permitía hacer la casa un poco más pequeña. Yo eso lo veo un poco trampa, así que no lo voy a hacer. Pero sí voy a hacer esto que también es un poco trampa, pero no. Porque estoy poniendo un objeto que cuenta como 3. Es un conjunto, así que al igual que los conjuntos estos de plantas que me gustan tanto, no he puesto ninguno hoy. Y yo creo que se me puede perdonar. Así estaríamos en 15 objetos. Y ¿sabes lo que te digo? Que voy a poner otra de este lado. Porque la casa es inmensa. 14. Es que yo voy apuntándola en una libretita que tengo aquí cuando hice el conteo de todos los objetos para no perderme y ser lo más justa posible. 13, 12 y 11. O sea, con estos objetos ya tenemos la habitación esta. Ahora aquí haré un cuarto de infantes seguramente. Algo así. 8. Igual puedo poner 7. No sé si una alfombra aquí o así mejor. Y voy a jugar un poco con los tonos de esta alfombra que están súper lindos. Y a ver si puedo poner algo para el bebé. Me acabo de acordar de que hay una jirafa. Podemos ponerla así. Y me quedan 6 objetos para decorar 3 baños y los pasillos. Voy a tener que quitar esta alfombra. Así tengo 7. Y puedo hacer 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me queda un objeto. Quito una silla de aquí y lo hago así. Esto era un aseo normal. Con esto habríamos terminado los 63 objetos de la casa. Y la casa obviamente está más bonita, pero sigue vacía porque al final esta habitación estaba totalmente sin muebles y ahora tiene 6, que esos 6 pues podían ocupar otro espacio. ¿Está más bonita la casa? Sí. ¿Se ve más llena? No, yo creo que este reto sería un poco fracaso, la verdad, porque la primera vez que lo hice, la casa se veía más llena, como con más vida. Este reto, nada, ahora que tengo ya esto y que el vídeo ha sido un desastre, quiero hacerle justicia a la casa y darle ese final y poder así llenar bien todos los espacios, a ver cómo quedaría sin tener que limitarme tanto. ¿Qué hago esto? Porque cuando hice el reto de haciendo una casa con la pantalla en blanco y negro, dije que iba a hacer un short en el que les iba a enseñar cómo quedaba la casa yo arreglando el desastre que salió. ¿Qué pasa? Nunca lo hice. ¡Qué sorpresa! Entonces, como no me quiero dejar ir y quiero que ustedes puedan ver realmente cómo quedaría la casa, pues voy a hacerlo ahora, ¿vale? Pero esto ya no es parte del reto, esto ya es orgullo. Y solo con estas cositas que le he añadido, ya el baño se ve un poquito mejor, ¿no? Ahora vamos a darle un poco de amor a esta habitación que mi pobre bebé parecía que estaba en una cárcel más que en un cuarto infantil. Pondré aquí una mecedora. O quizás esta de Portentos del Punto es más linda. Una cortinita. Y esto por aquí detrás. Estos cosos aquí de cambiar pañales. Y con esto habríamos terminado el cuarto del bebé también. Que quieras o no, pues ya darle pasa algo más. Está más lindo. En el de los niños o niñas, no creo que añada nada más. O bueno, quizás, no sé, algo tipo esto de las pulseras de la amistad, un diario secreto. Y puedo habilitar esto de aquí como zona de juegos, con la mesa de experimentos. El teatro lo pondré aquí en este hueco con algunos cojines. El juego este de no despiertes a la llama. Y en este hueco un proyecto escolar. Así habría quedado el pasillo y la zona de juegos. Con un sofá, lo del experimento. Cositas por aquí de decoración. Lo del teatro con los cojines. Y yo creo que algo ha mejorado, ¿no? Luego por aquí tenemos el baño principal, que lo hice ahí súper mega hiper rápido. Ahora me voy a tomar un poquito más de tiempo, aunque creo que sí estaré usando los muebles estos del pack de fitness porque están muy bonitos. Toalla,
unos espejitos por aquí, la alfombra también, otra toallita y el espejo puede ser de cuerpo entero, ¿por qué no? Voy a poner el papel de pared igual que en el otro baño y esta lámpara que rebajaré un poquito el tono tan amarilloso combinándola con esta aquí escondida. Este sería el baño. Para el dormitorio principal me faltaría añadir algunas cosas como, no sé, esto de maquillaje, una flor así en estos tonos, zapatos. Este cuadro está muy bonito y voy a poner las luces estas del pack de cine que tienen tonos que estamos incluyendo con la decoración. Ahora el estudio, que estaba esta parte de atrás así bastante curiosa, quería poner algo tipo como cuando los niños le regalan a las familias y tal, pues así, pero claro, sin el Move Objects no puedo. Aunque no es mala idea. Quiero agregar por aquí lo de los dardos porque no lo suelo poner y bueno, para darle una actividad también guay al estudio. Y bueno, ahora sí, mirando desde arriba ya se ve una casa un poco más interesante, creo yo. Ahora tenemos toda la planta de abajo. No sé de verdad en qué momento se me ocurrió pensar que podía lograrlo con tan poquitos objetos, porque es que... ¿Y sabes qué estoy pensando? Que en este hueco puedo poner lo de hacer grafitis, o es muy aleatorio. Sí es aleatorio, pero igual si pongo por aquí varios caballetes podemos hacer esta zona artística. Y me acabo de acordar que el juego tiene esto, que realmente es una lámpara, pero es tipo bodegón. Podemos ponerla por aquí para terminar de hacer aquí este rincón de arte. Esta luz de cóctel la voy a poner de este lado, pongo la puerta por aquí detrás y así aprovecho para poner una barra de bar. Y esta de Quedamos tiene luces, así que mola bastante. Lo único que si no, no puedo poner butacas, pero puedo poner la luz por aquí y dos asientos así en la barra. Con este cuadro a lo mejor... me había olvidado de esta pedazo de máquina que viene con el pack de Strangerville. Claro, es que todavía lo estoy conociendo, pero se parece a las típicas como esto. Así que bueno, ya que estoy, de verdad, este vídeo no tiene ningún tipo de sentido. Así que voy a poner una pista de baile, esta, así en negro también, como la pared de este lado. Y vamos a decir que esta es la zona artística, o sea, para bailar. Esto es de los cuadros y esto es de la música. Y no sé, quiero ver qué elementos del pack de Strangerville me pueden servir para decorar un poco la casa. Bueno, esta señal, aunque el bar está hacia allá, hacia el otro lado, pero bueno. Y no tengo idea de qué es esto. Este cuadro vintage por aquí detrás. Y voy a cambiar la escalera. Y mi pregunta es, ¿a quién te imaginas viviendo en esta casa? Porque yo no me he podido imaginar una historia en el vídeo de hoy. No se me ha venido nadie a la cabeza, ni cuál es la historia que hay detrás de esta casa tan rara. Así que si a ti se te ocurre algo y me lo quieres compartir, me haría mucha ilusión. Y terminaría por pulir el desastre este de casa. Por último, en el salón voy a poner algunas cosas de los nenes, pero bastante sencillo. Esto de ser doctor o doctora, otro baúl de juguetes y el dinosaurio este o dragón, no sé qué es, así en rojito. Bueno, es un poco mejor, este es más lindo. Y voy a poner algunos cuadros más del pack de Strangerville por aquí en la pared. Y así habríamos terminado el vídeo de hoy. Si te gustó y me quieres compartir tu opinión, te estaré leyendo en los comentarios. Ha sido un reto súper difícil. En este canal se puede decir que es el segundo en el que fracaso. El primero fue el año pasado, que tenía que recrear una casa en 24 minutos y eso fue desastroso. Así que nada, ¿te ha gustado igualmente el vídeo? O sea, yo creo que al final con los toques estos extras que le he dado, pues está un poquito mejor, pero bueno, era un reto muy difícil, como te digo. Igualmente te animo a que lo hagas, que le des ahí vueltas al coco para intentar hacerlo. Si lo haces y me quieres mandar fotos para ver cuál fue tu enfoque, pues puedes ponérmelo por cualquiera de mis redes sociales. Y sin más, muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo donde quiera que estés y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!